¿Qué tal, jóvenes? Me presento, mi nombre es Eduardo Rivera García. Yo seré su profesor en esta materia que vamos a iniciar llamada lógica, y que bueno, realmente va a ser un camino en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar de esta manera a través de medios o a través de algunos videos. Entonces, pues primero, para comenzar, una disculpa por si en algún momento del video logran escuchar algún ruido molesto, pero esperemos que eso no sea tanto para afectarnos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo creo que no vamos a hacer tanto preámbulo y vamos a comenzar con este contenido de estos videos en los cuales vamos a hablar de nuestra materia. Para poder hablar de la lógica, pues primeramente debemos de definirla para que nosotros podamos saber cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de esta materia. Entonces, grábense esta definición, que es breve, pero que es muy sustancial. La lógica se define como la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio y para que sea verdadero y correcto, ¿de acuerdo? Entonces, qué sé yo, retrocedan este momento 10, 20 segundos, pero apréndanse mucho esa definición que vamos nosotros a emplear. Entonces, para poder continuar con esto, hemos de saber que la lógica se divide al menos en 4 ramas: la lógica formal, la lógica informal, la lógica material y la lógica simbólica, ¿de acuerdo? Cada uno tratando sobre los pensamientos, sobre las formas mentales, pero también adecuadas en un cierto campo de estudio, pero que conforman un todo. Entonces vamos a definir al menos 2, que son las que vamos a estudiar prácticamente. La primera, lógica formal. Esta estudia las condiciones para que un pensamiento sea correcto, ¿de acuerdo? Por eso la formalidad, de ahí viene el término, lógica formal. Un pensamiento sea correcto y se divide en el estudio de la idea, el concepto y el raciocinio, que es lo que yo mencionaba. La lógica material, el segundo estudio, estudia las condiciones para llegar a un pensamiento verdadero. Sepamos distinguir que no es lo mismo el pensamiento verdadero y el pensamiento correcto, ¿de acuerdo? Son muy distintos los términos, las definiciones y los conceptos, y aunque puedan equipararse, tienen una mayor dificultad para que podamos realizar. La primera actividad que ustedes van a realizar es investigar en qué consiste la lógica simbólica y la lógica informal, ¿de acuerdo? Primera actividad que van a apuntar ustedes en su libreta. Vamos con lo siguiente. Ahora, ya que hemos conocido la definición propia de la materia, ya que hemos conocido un poco sobre cómo se desglosa, ahora falta conocer cuál es el objeto material y el objeto formal de la misma materia, que claramente son muy distintos. Por una parte, ¿a qué nos referimos con el objeto material de la lógica? Primero, nos referimos a la cosa, al objeto concreto que estudia esta materia. Pongamos un ejemplo. El objeto material de la antropología es el hombre. Antropo, ahí viene la palabra antropo, que significa hombre, estudio del hombre, antropología. Pero también la historia estudia al hombre. Entonces, el objeto material de estas dos materias, de estos dos estudios, son el hombre, incluso también la anatomía, ¿no? La anatomía estudia propiamente al hombre. La sociología también estudia al hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que hace distinto a una materia de la otra? ¿Qué hace distinto el estudio de la antropología al estudio de la historia? Su objeto formal. Es decir, el objeto material es el objeto o es la materia que se debe estudiar, y el objeto formal es prácticamente el qué, el cómo lo va a abordar, el qué va a investigar, qué va a estudiar de esta persona o de esta cosa que se propone estudiar. Entonces, vamos con lo siguiente. El objeto material de toda la lógica van a ser los pensamientos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, queridos jóvenes. El objeto material de la lógica va a ser
el estudio de los pensamientos. ¿Pero qué va a estudiar de los pensamientos? Porque también la psicología estudia esto, estudia cómo el hombre va quizás reflexionando, va madurando. Entonces, formalmente, ¿qué va a estudiar de los pensamientos? Esto corresponde al objeto formal y va a estudiar las formas mentales. Ahora la pregunta, ¿qué son o cuáles son las formas mentales? Son 3, nada más. Voy a mencionarlas a continuación. El concepto o la idea, número 1. Número 2, el juicio. Y número 3, el raciocinio. Estas son las formas mentales que va a estudiar propiamente la lógica, en tanto su contenido, en tanto qué simboliza, qué significa esto. Y es lo que vamos a nosotros investigar o estudiar a lo largo de todo este semestre para que podamos ubicar. Recordemos la definición que yo les había compartido. La lógica es la ciencia que estudia los pensamientos, objeto material, en cuanto a sus formas mentales. Ya mencionaba el objeto formal, que son el concepto, la idea, el juicio y el raciocinio, para facilitar el raciocinio correcto y verdadero, recordando que no todo pensamiento es correcto y que no todo pensamiento es verdadero. Y es lo que la lógica se va a interesar en estudiar y profundizar. Entonces, siguiente actividad que me van ustedes a realizar, van a distinguir al menos el objeto material y el objeto formal de 5 materias que ustedes van a llevar en su bachillerato o que ya han estudiado. Por ejemplo, las matemáticas, eso es una materia. ¿Cuál es el objeto material de la matemática y cuál es el objeto formal de la matemática? ¿De acuerdo? Recordemos que no es lo mismo el objeto material y el objeto formal. Entonces, 5 materias van a distinguir estos dos elementos que acabo de mencionar. Permítanme hablar un poco sobre la lógica. Quizás nosotros no estamos tan acostumbrados a poder hablar correctamente. Quizás luego nosotros escribimos, argumentamos una postura que nosotros tenemos, pero no hay una concordancia con lo que queremos nosotros explicar y cómo lo queremos nosotros plasmar. Por ello, esta materia es muy importante para elaborar criterios, elaborar juicios, elaborar sentencias, porque a la lógica no le interesa, y atención con esto, a la lógica no le interesa si tu juicio es verdadero, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. A la lógica no le iba a interesar si lo que tú estás diciendo es algo verdadero o incluso si es algo real. A la lógica le va a interesar que sea correcto. Por eso hace unos momentos yo les mencionaba que no es lo mismo un pensamiento verdadero y un pensamiento correcto, porque a la lógica le va a interesar no que sea verdad, no que sea real, sino que sea correcta su formulación. Yo con la lógica, por ejemplo, les puedo demostrar que las vacas vuelan y que la luna es de queso. ¿Es verdad? Claro que no es verdad. Sin embargo, con la lógica, con los elementos escritos, las premisas, yo les puedo demostrar que sí puede ser correcto, más no verdadero. Entonces, eso es una importancia muy grande para el estudio de la lógica y espero que sea una motivación. De modo que en un futuro, ustedes cuando escriban, cuando hagan una tesis de su universidad, por ejemplo, algún ensayo, algún escrito, pues realmente puedan ustedes plasmar bien su idea, puedan plasmarla y con elementos muy correctos, pero también verdaderos, ¿de acuerdo? Porque eso es lo importante. Al mundo no le interesa si sea correcto la forma en que tú escribiste, sino que sea verdadero lo que tú piensas, que sea universal, es lo que le interesa y es lo que muchas ciencias quieren lograr, que sea verdad. Entonces, al menos para esta primera sesión, ustedes ya deben de saber cuál es la definición propia de la lógica, ¿de acuerdo? Primer punto, ¿cuál es la definición que acabamos de ver? Siguiente, ¿cuál es el objeto material y cuál es el objeto formal de la lógica? Siguiente, deben de saber las 4 ramas propias de la lógica, ¿de acuerdo? Que ya mencionamos. Puede ser la simbólica, la material, la formal o la informal. Y
Deben de saber cuál es la finalidad de esta materia, bueno, la finalidad de la lógica, que es facilitar el raciocinio correcto y verdadero. Son al menos estos puntos lo que deben de conocer de esta primera sesión que les estoy compartiendo a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo?